Suscríbete y dale like para apoyar el canal. Empezamos. Esta historia no me pertenece. Link de la historia en la descripción. Gracias a Gustavo Isaac García Carrasco, José Guzmán, Ronald Destroy Ilusión, Hochu, Shintatri Kitsune Black por ser miembro del canal. Empezamos. Capítulo 3. Melissa analizó las palabras de Logia Esmeralda con sumo detalle, también se hizo una imagen mental de Ochako Uraraka y cómo era ella en el poco tiempo que compartieron. Una lamparita sobre su cabeza se prendió al recordar la anécdota de los amigos de Izuku y la acotación de Kaminari Denki. No todo estaba perdido. Una nueva oportunidad apareció. Ochako Uraraka, ¿eh? Shield se llevó la mano al mentón pensando en que hacer ambos se tienen un cariño muy grande, ¿verdad? Sí, somos mejores amigos desde pequeños, contestó Midoriya sonriendo de lado. No hay nada en el mundo que no hiciera por ella. Ya veo, el cerebro de Shield empezó a trabajar. Esta vez seré más precavida, buscaré toda la información posible de Uraraka. Ahora que sé que el juicio de Midoriya es pésimo, no puedo guiarme con tus palabras por más que la halague. Supongo que la promesa que te hice quedará pendiente, comentó el pecoso recordando los momentos antes de cruzarse a Shinso y a Todoroki. Te debo un café y un postre a elección. Es cierto, asintió la Oji Azul inexpresivamente. Lo dejaremos para otro momento. Hoy ya tomé un café y no lo disfruté mucho que digamos. Por supuesto, Deku rió un poco. Siéndote honesto, preferiría dejarlo para otro momento. En otro momento será, decidió la blonda intentando acordarse si tenía algo que hacer, pero nunca tiene algo que hacer. ¿Te parece después de visitar a nuestras abuelas? Perfecto, contestó el Oji Esmeralda de gusto con la idea. Algún miércoles de las próximas semanas luego de la visita al hospital, iremos después de nuestras clases. Va a ser lo mejor, contestó la rubia de forma indiferente. No quiero sorpresas y casualidades otra vez. Nadie quiere eso, corrigió el peliverde suspirando de forma cansada. No tienes mi número, ¿verdad? Creo que es necesario que lo tengas. Está bien, aceptó Melissa avergonzada sacando su celular y extendiéndoselo a su cómplice. Este es mi número, así tendremos un contacto más fluido, dijo Deku mirando su teléfono. Si necesitas algo, no dudes en escribirme o llamarme. Izuku agendó rápidamente el número y contacto de Melissa Shield usando este mismo nombre y le envió un mensaje para que ella hiciera lo mismo. Shield sentía vergüenza y nervios. Ella únicamente tenía 4 contactos, el de Nejireado, Elizabeth Shield, Dave Shield y el Delivery. No era natural para ella este tipo de interacciones con otras personas. Ahora había obtenido un nuevo número y un nuevo contacto llamado Izuku Midoriya, cosa que no esperaba que ocurriera. Insertar Shigatsu wa Kimi no Uso Host. 02, Shigatsu wa Kimi no Uso. Varias semanas habían transcurrido desde el inicio de la farsa de Izuku y Melissa. Abril terminó, pero el viento primaveral aún continuaba, al igual que la vida diaria de los estudiantes de la Universidad Yuei. No hubo ningún avance en el plan de Melissa, ni el más mínimo. Momoya o Yorozu había sido totalmente descartada como novia y obviamente Nejireado nunca fue opción. Pero lo que nadie sabía es que eso pronto iba a cambiar, ya que la fabulosa inteligencia de la rubia jamás se detuvo. Ella tenía una idea sobre cómo continuar. En ese mismo día le comentaría a Izuku su plan. Luego de varias semanas finalmente el peliverde cumpliría su promesa de invitarle un café y un postre a elección. Durante las últimas semanas estuvo reuniendo información sobre Ochako Uraraka, lo sabía todo sobre su personalidad, gustos y preferencias gracias a su mejor amiga Nejire. En la reunión del bar notaba cómo la castaña observaba a su falsa pareja y cómo reaccionó ante la anécdota de los amigos de Logia Esmeralda. Mientras salía de la Universidad Yuei, Melissa pensaba en lo complicada que se había vuelto su vida desde que conoció a Midoriya Izuku. Hola, Shield-san, llamó Deku parándose al frente de ella. Shield-san, estoy dedicando tiempo de mi vida en ayudar a otra persona a conseguir una novia, pensó Shield sumergida en su mundo de pensamientos. Bueno, después de todo es una buena persona, no creo que sea tiempo desperdiciado. Shield-san, exclamó Izuku elevando la voz. Melissa. La hija de Dave Shield se sobresaltó al ser interrumpida de sus propios pensamientos. Midoriya. ¿Hace cuánto estás ahí? Unos 5 minutos, contestó Izuku alzando la ceja. ¿Estás bien? Parecías muy pensativa. No es nada, estaba pensando en unas cosas. Shield le restó importancia haciendo un ademán con su mano izquierda. ¿Estás listo?
Es hora de que cumplas tu promesa. Una promesa es una promesa, ¿verdad? Mi gorilla rió entre dientes. Un café y un postre a tu elección, yo invito. Más te vale que no hayan sorpresas hoy. La Ojiazul sonrió de lado. Con lo de la vez pasada fue más que suficiente. Espero lo mismo, asintió Deku de forma cansada. Últimamente me siento más cansado, no tengo tantas energías como antes. ¿Yao Yorozu habló contigo?, cuestionó la blonda en tono muy serio. No, esa no es la cuestión, se disculpó debidamente. Me estuvo evitando desde ese día, respondió el pecoso mirando hacia otro lado. Tal vez se siente culpable y no puede enfrentarme, no importa, ella ya se disculpó en el bar. Eres demasiado amable, dijo Melissa suspirando resignada. Ya vámonos, luego de esto tenemos que ir a ese hospital. ¿No crees que tú eres demasiado amargada?, preguntó Izuku entre risas. Hasta donde sabemos solo tenemos una vida y hay que vivirla al máximo. La Ojiazul no contestó y empezó a caminar hacia afuera del campus de la Universidad Yuwei. El peliverde se molestó un poco por esto, pero ya se estaba acostumbrando. Sin más opción, Izuku caminó hasta alcanzar a la mujer de lentes y salieron juntos de la institución educativa rumbo a la cafetería donde Deku trabajaba. El camino fue totalmente común y usual, silencioso y monótono. Ya era sabido por el Oji Esmeralda que Melissa Shield no era una mujer muy comunicativa, o social. Si él no proponía una charla o daba el primer paso para iniciar una conversación, no hablarían nunca, generando un ambiente incómodo para Izuku, claro está. Al llegar a la cafetería, ambos jóvenes adultos tomaron asiento en la mesa vacía más cercana. Era un local prolijo y atractivo a la vista, asemejándose más al estilo occidental. Pisos de cemento y adornos y decoraciones blancas, baldosas azules y estructura americana. Era como ver una cafetería de Estados Unidos. Esto le trajo algunos recuerdos a Melissa, quien observaba el lugar detalladamente como si fuera una niña pequeña. En California, cuando Shield era niña, solía visitar una cafetería similar a esa junto a sus dos padres, Dave Shield y la difunta Hope Shield. Desde que su madre murió jamás volvió a pisar aquella cafetería en California, Estados Unidos. De hecho, desde que su madre murió, jamás volvió a pisar su país de origen. Su padre viajaba a Japón para visitarla de vez en cuando y en ese país tenía a su abuela y a Nejire. Melissa Shield huyó de su pasado. Buenas tardes, mi gorilla-kun, señorita, saludó una mujer acercándose a la mesa donde estaban los nombrados con una libreta y un lápiz en sus manos. Incluso en tu día libre estás aquí, qué adorable. Utsusimi-senpai. Izuku sonrió alegre. Tu turno no terminó aún. Hoy entré una hora más tarde, necesitaba hacer algo, contestó Utsusimi de forma cansada. En fin, disfruta tu día libre, mi gorilla-kun. Su compañera de trabajo. La Ojiazul observó de forma curiosa a la mujer frente a ella. Buenas tardes. Kemi Utsusimi era la compañera de trabajo de Izuku Midoriya y además fue su senpai de preparatoria y secundaria por un año superior. Tenía un largo cabello marrón claro, una figura completamente curva y envidiable, ojos beige y labios carnosos, una mujer simplemente hermosa. ¿Qué van a pedir?, cuestionó Kemi con amabilidad. Es inusual que mi gorilla-kun traiga a una chica aquí. Un café descafeinado con azúcar y un postre de chocolate con cobertura, por favor, pidió Shield revisando el menú. ¿Podría ser una candidata? Parece que se lleva bastante bien con mi gorilla. Yo solo lo de siempre, agregó Deku sonriendo. Gracias, Utsusimi-senpai. Un placer. Kemi sonrió de lado. Perdón por el atrevimiento, pero, ¿ustedes qué son? Ella y yo somos. Antes de responder, Izuku quedó en blanco. ¿Qué somos? El joven estudiante se puso a pensar sobre la pregunta de su vieja conocida. ¿Qué eran exactamente él y Melissa Shield? Obviamente no eran pareja, pero para él tampoco eran simples conocidos. La mujer de lentes y Utsusimi ladearon la cabeza confundidas al ver que el pecoso tan pensativo, como si hubiera quedado en trance. Shield-san y yo somos amigos, respondió mi gorilla con decisión. Ya veo. Kemi soltó una pequeña risita mientras se alejaba de la mesa. Les traeré su pedido. Mi gorilla y yo somos amigos. Ahora la rubia se perdió en su mundo de pensamientos. ¿Tengo un amigo además de Nejire?
Esa pregunta me tomó por sorpresa, no sabía qué contestar, confesó el pecoso de forma aliviada. Utsusimi-senpai no es chismosa, así que no es un peligro. Eres mi amigo, murmuró la rubia para sí misma. ¿Nosotros somos amigos? Yo también dudé un poco, relató el peliverde mientras sonreía. Pero me ayudaste mucho, Shield-san, y yo también te ayudé. Eso hacen los amigos, ¿verdad? Ese sí, supongo, contestó Melissa con una pequeña sonrisa. Tengo un amigo, aquí está su pedido. Exclamó Kemi con emoción. Disfruten su salida de amigos, si necesitan algo estaré en la caja. Gracias, Utsusimi-senpai, agradeció Deku recibiendo el pedido y dejándolo sobre la mesa. ¿Te sientes bien?, interrogó Utsusimi acercando su rostro al de Logi Esmeralda. Tienes una expresión cansada y decaída, deberías dormir y descansar más. Ese sí, asintió Midoriya un poco nervioso por la cercanía de Kemi. Últimamente estoy durmiendo algo mal, no es nada. Si tú lo dices, Utsusimi alzó los hombros alejándose del rostro de Deku. Por favor, no te sobreesfuerces, no quiero lidiar con este local sin tu ayuda. Lo tendré en cuenta, afirmó el pecoso entre risas. Nunca me acostumbraré a esas cosas. Utsusimi se fue de la mesa mirando de reojo a los dos clientes en aquella mesa, una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Melissa probó el café y el postre y sin duda eran deliciosos. Midoriya tenía razón al decir que esa cafetería ofrecía muy buen servicio. Escucha, estuve pensando en una forma de terminar con esto, anunció Melissa atragantando a Izuku con su café. ¿Estás bien? Cof cof, el peliverde tosió un poco recobrando la compostura. Te escucho. Tengo la perfecta candidata para tu próxima novia, avisó Shield con suma seriedad, y su nombre es Ochako Uraraka. Izuku estaba en completo shock ante lo mencionado por su cómplice de farsa. Melissa Shield no se atragantó con su café solo porque recién se había atragantado. La rubia notó su sorpresa, de hecho, la esperaba. Este era el resultado de su larga y profunda investigación para ponerle fin a esta farsa de una vez por todas. Momo Yaoyorozu quedó fuera de la ecuación, así que Ochako Uraraka era la oportunidad excelente. Los dos se conocían hace mucho y tenían buena química. La castaña era incapaz de herir a una mosca, era una mujer extremadamente amable y buena, excepto con Yaoyorozu o Bakugo, cabe aclarar. La joven cara redonda representaba la salvación de la nieta de Elizabeth Shield y el nieto de Inari Midoriya, una nueva chance de oro presentada ante sus ojos. Después de todo el desastre ocurrido en el bar, algo bueno salió de ahí. Ochako prometía mucho, como si fuera un jugador de fútbol profesional recién fichado. Era la última esperanza de la joven rubia de terminar con las sucesivas casualidades y situaciones vergonzosas en su vida. No creía que aparecería alguien así además de la castaña. Kemi Utsusimi observaba desde lejos las interacciones de los amigos de la Universidad Yuei y con una pequeña sonrisa, sentía la necesidad de desentrañar el misterio que los rodeaba. Pero principalmente quería hablar con aquella mujer. Había que ser muy afortunada para conquistar el corazón de aquel chico amable, aunque este no era el caso. Utsusimi lo creía así. Ellos no tenían una simple amistad, era algo más profundo. Para Kemi era amor, no encontraba otra opción viable, pero lo que en realidad había era una plena admiración. Melissa Shield admiraba a Izuku Midoriya. Ella no era capaz de entender cómo podía ser tan optimista y tener una visión tan pura del mundo. Cada cosa que hacía, lo hacía con felicidad plena. Había muchas cosas que no sabía de él. La rubia era consciente de que Midoriya no le contaba su vida y por el momento no lo iba a hacer, tampoco lo esperaba. Después de todo, ella no estaba dispuesta a contarle su vida. Aún así, podía reconocer a una persona que sufrió mucho en su vida y Midoriya Izuku era una de esas personas. No podía imaginarse lo que sufrió aquel joven de gran vitalidad. Mentiría si dijera que no sentía curiosidad, ya que si él era igual a ella, ¿por qué eran tan distintos? Esa pregunta la carcomía por dentro. ¿Cuál es la verdadera diferencia entre Midoriya Izuku y Melissa Shield? Obviando la diferencia de sexo, claro, además de la personalidad. ¿Era su visión del mundo particular? ¿Las ganas de vivir al máximo cada minuto? ¿Su particular filosofía sobre la vida y la libertad? ¿O simplemente era un tonto hipócrita? ¿Dices que quieres que Ochako sea mi novia?, preguntó Izuku aún asimilando lo que escuchó. ¿Ese es tu plan, Shield-san?
Así es el plan perfecto, respondió la rubia con seriedad. Estuve investigando por un buen tiempo y llegué a la conclusión de que es la mejor opción. ¿Investigaste a Ochako?, cuestionó Midoriya confundido. ¿A qué te refieres con investigación? Eso no importa ahora, tengo mis métodos, contestó la ojiazul restándole importancia. Lo importante es que Uraraka es la clave, nuestra última chance. ¿Qué te hace pensar así de Ochako, Shield-san?, interrogó el pecoso alzando la ceja. Si la investigaste significa que sabes cosas de ella, ¿verdad? Es tu mejor amiga desde hace muchos años, se conocen desde que son niños y crecieron prácticamente juntos, es conocida por ser una persona amable y comprensiva, excepto con tu amigo particular, relató la norteamericana inexpresivamente. Eso la convierte en la candidata definitiva, ambos se quieren, se conocen muy bien y no es una mala persona, totalmente contraria a Yaoi Orozu. ¿Realmente te esmeraste en esto?, murmuró Deku sobándose la frente de forma cansada. Ya hablamos sobre Momo, no es una mala persona, solo no piensa bien las cosas antes de actuar. Muy normal para alguien de su inteligencia, ¿no crees?, preguntó Melissa irónicamente. No quiero hablar de ella, me molesta demasiado. Lo que importa es Uraraka, ¿qué opinas? El pecoso se tomó su tiempo para contestar, jugaba con la cuchara y su café y miraba a los alrededores, no quería responder y evitaba la pregunta. La rubia se molestó por la actitud infantil de su cómplice que tanto le irritaba. Tenía 20 años y no era capaz de responder a una simple pregunta como esa. Ella ya se había tomado todo el trabajo de investigar sobre Ochako Uraraka y su relación con el peliverde, además de su personalidad y gustos. Oye, si no vas a tomártelo en serio, ve tú y dile la verdad a nuestras abuelas. Melissa frunció el ceño molesta. ¿Qué te ocurre, Midoriya? ¿Ahora tienes dudas? Tranquilízate, no es eso, contestó el Oji Esmeralda suspirando. Es que, me di cuenta de que cometí un error grave. ¿De qué hablas?, cuestionó Shiel confundida. ¿Qué error cometiste? Sabía que tu amabilidad nos condenaría. ¿Te han dicho antes que exageras todo?, interrogó Izuku claramente irritado, sobresaltando a la ojiazul. Y yo, no quería, lo siento. Descuida, yo me la busqué, la rubia suspiró agotada mentalmente. Volvamos a lo que importa, Uraraka es la mejor opción. Ochako no es una opción, sentenció Midoriya con firmeza. Ella está fuera de la ecuación, es mi mejor amiga y sería totalmente injusto y cruel. La mujer de lentes abrió los ojos de par a par ante la decisión de su cómplice. ¿Por qué la desplazó totalmente de su plan? ¿No te diste cuenta de cómo te miraba en el bar? Ella te quiere, de una forma más profunda de lo que crees, avisó Shield seriamente. Dijiste que la quieres mucho y que es una de las personas más importantes para ti, ¿por qué no darle una oportunidad? Es complicado, Shield-san, Ochako no es una opción, repitió el pecoso con expresión decaída. Por favor, entiéndelo, escúchame, llegados a este punto se nos acaban las opciones. ¿Cuánto tiempo crees que podremos mantener esta farsa?, interrogó la mujer de lentes terminándose su café. Si seguimos así llegará un punto donde tendremos que revelarlo todo de la peor manera, hay que resolver esto lo antes posible. El Oji Esmeralda se tomó de la cabeza nerviosamente. Melissa Shield tenía toda la razón y eso era irrefutable. Las opciones se acababan al igual que el tiempo. Aún así ya había tomado una decisión, Ochako Uraraka no era una opción para el plan de la rubia y jamás lo sería. Hacer eso iría en contra de todos sus principios y la promesa que se hizo a sí mismo hace años. Lo entiendo, en serio lo hago, pero no puedo hacer eso. Shield-san. Izuku respiró profundamente. Simplemente no puedo. Si vas a decirme eso, por lo menos dame una razón válida que me convenza, pidió la ojiazul rogando los ojos. Prácticamente estás tirando mi plan a la basura sin darme una explicación clara. Sé que parece injusto de mi parte, demonios. De un momento a otro, el peliverde se puso muy nervioso. ¿Tú ganas? Te lo diré, Ochako fue mi primera novia hace varios años, antes de Momo. Tanto los ojos como la boca de Melissa Shield se abrieron de par a par, ahora todo tenía sentido. La negación del peliverde, los comportamientos de la castaña, todo cerraba. Pero una nueva pregunta nacía, ¿por qué diablos Nejire no se lo había dicho? Tan despistada era que no se había dado cuenta.
Seguramente era porque ella entró a la preparatoria y Ochako y Midoriya le conocían desde niños, ya era costumbre creer que la pobre Ado se olvidaba de las cosas. Vaya, eso no me lo esperaba, confesó Melissa auténticamente impresionada. Así que fue tu novia antes de Yaoyorozu. ¿Cuántas novias tuviste? ¿Qué es esa pregunta? Retrucó Izuku avergonzado. Solo a ellas dos, nadie más. Viéndolo de esa forma, donde hubo fuego, cenizas quedaron, ¿verdad? Un nuevo plan apareció en la maravillosa mente de Melissa y el de ella sigue siendo la mejor opción. Y tú sigues sin entenderlo, murmuró Deku negando con la cabeza. Continuas veces no puedo tener una relación con Ochako, terminamos en muy buenos términos y quiero mantener nuestra relación de mejores amigos, punto final. Y él suspiró cansada por incontable vez en el día, ser la cómplice del particular Midoriya Izuku era algo completamente agotador. Aún así, a final de cuentas, no podía obligarlo a hacer algo que no quería. De hecho, era bastante admirable su tenacidad por mantener su amistad y no ceder ante los deseos carnales comunes en los hombres. Está bien, tú ganas, Uraraka está fuera de la ecuación y no insistiré con ella. Finalmente la testaruda rubia se rindió. Diablos, otra candidata eliminada. Gracias por entender, agradeció Midoriya relajándose. Encontraremos una forma de salir de esto, te lo aseguro. A medida que pasa el tiempo lo veo menos probable, si seguimos así vamos a tener que confesarlo todo, pensó la mujer de lentes imaginándose el peor escenario. Eso explica muchas cosas. ¿Por qué terminaron? Ochako y yo fuimos novios durante el secundario y parte de la preparatoria, pero sus padres tenían que mudarse a Tokio por trabajo. Creo que fue en el mismo año que Ado-san ingresó a nuestra clase, contestó el nieto de Inari recordando sus días de preparatoria. No sabían cuándo iban a volver, así que ambos tomamos la decisión de terminar nuestra relación. Y en el último año de la preparatoria empecé mi noviazgo con Momo, justo cuando ella volvió a Musutafu. Entiendo, susurró Melissa comiendo el último pedazo de su postre de chocolate. ¿Por qué no volvieron después de que terminaste con Yaoyorozu? Nuestra relación de amigos estaba muy bien, así que supongo que ambos nos conformamos con eso, respondió el pecoso desviando la vista, gesto notado por la ojiazul. A veces el destino no está de acuerdo a lo que uno quiere, aprendí eso con el tiempo, y por las malas. Melissa miró atentamente los gestos de su cómplice de farsa, obviamente era un tema que no le gustaba tocar y ella lo obligó a recordar, ahora se sentía mal. Si bien era un hombre, según ella, infantil, inmaduro y molesto, también era una gran persona que no se merecía sufrir de esa forma, bajo ningún concepto. Al no estar acostumbrada a este tipo de situaciones donde le tocaría reconfortar a la otra persona, pensó en una forma de cambiar de tema rápidamente. Sí, no era la mejor en ello. Por suerte Nejireado siempre estaba de buen humor. Cuando llegue el día en el que tenga que ser consolada no podría esperar eso de parte de su casi hermana. Ya es hora, Midoriya. Debemos irnos, avisó la rubia agradeciendo internamente el transcurso del tiempo. Tú pagas, ¿verdad? Una promesa es una promesa. Izuku rió un poco. Hija del científico más reconocido del mundo y tacaña, vuelve a repetir eso y no vivirás para contarlo, amenazó la ojiazul con mirada mortífera. Tengo que recordarte por qué me prometiste esta salida. Solo era un chiste. Midoriya se encogió en su asiento. Cuenta, por favor. En cuestión de instantes Ken Tsushima apareció en la mesa con el pedido de su compañero de trabajo, dejándolo sobre la mesa. Espero que hayan disfrutado su pedido, dijo Kenny amablemente. Oh, casi lo olvidaba. Midoriya-kun, necesito que dejes la paga en la caja y arregles la cafetera. ¿La cafetera? Interrogó Shield alzando la ceja. Midoriya y yo no tenemos tiempo, además es su día libre, así que, ¿otra vez esa cafetera? Preguntó Deku resoplando con irritación. Odio esa cosa, solo será un momento, Shield-san. Siempre pasa y solo yo sé cómo arreglarla. Me salvaste, Midoriya-kun. Exclamó Utsushimi aliviada. No sé qué sería de este lugar sin ti, no exageres. Utsushimi-senpai pidió el peliverde riendo un poco. Manejarías este lugar excelentemente sin mi ayuda. Este hombre está cada día peor, pensó la mujer voluminosa algo asustada. Espero que no planees renunciar, sería mi fin. Necesito el dinero, así que por el momento seguiré, anunció el Oji Esmeralda poniéndose de pie. Arreglaré esa cosa y nos vamos. El pecoso dejó la debida paga en la caja registradora y cruzó
cruzó la entrada hacia la cocina de la cafetería, encontrándose con aquel artefacto que lo sacaba de quicio tan fácilmente. Con solo verlo quería tomarlo y tirarlo contra el suelo una y otra vez hasta que no existiera, pero si lo hacía tenía que pagar por otro. Kenny y Midoriya llegaron a la conclusión que el dueño del local esperaba eso para ahorrarse el dinero de una cafetera nueva. Mientras tanto, la rubia y Utsushimi se quedaron solas en aquella mesa donde Izuku y Melissa estuvieron hasta el momento. Melissa estaba preparando sus cosas para irse lo antes posible, pronto iniciarían los horarios de visita en el Hospital General de Musutafu y quería aprovechar el tiempo lo máximo posible. Midoriya-kun es un hombre particular, ¿no lo crees?, preguntó Kenny dirigiéndose a la rubia. Es alguien muy especial. Es bastante singular, raro de ver, corrigió Shield algo pensativa. ¿Por qué la pregunta? Por nada en específico, respondió Utsushimi restándole importancia haciendo un ademán con su mano. Es solo que, no me creo nada ese cuento de es mi amiga de la universidad. Tú tienes una relación con Midoriya-kun. La hija de Davesh. Y él entrecerró sus ojos observando directamente a Ken y Utsushimi sin cambiar su expresión monótona. Esa mujer creía fervientemente en que los cómplices tenían una relación amorosa. ¿Cuál era la razón por la que enfrentaría así a Melissa Shield? ¿Qué es lo que buscaba? A la mente de la rubia llegó la más obvia y conveniente opción: celos. Parece que no todo está perdido, aún hay chances de salir de esto, pensó Melissa ligeramente impresionada. Midoriya es mi amigo, nada más, nada menos. ¿Vas a negarlo hasta el final? Lo admito, eres muy tenaz, comentó Kenny soltando una leve risita. Supongo que eso le atrajo a Midoriya-kun de ti. No pareces una mala persona. No entiendo qué es lo que buscas con todo esto, avisó la rubia alzando los hombros. Seguramente tú misma hiciste que esa cafetera fallara. ¡Qué inteligente eres!, exclamó Kenny sorprendida. Bueno, la anterior novia de Midoriya-kun fue Yaoyorozu-san. Tiene sentido que le gusten las mujeres inteligentes. No me compares con ella, ordenó la ojiazul claramente molesta. Si no es molestia, dime de una vez qué es lo que buscas con esta conversación. Midoriya y yo tenemos cosas que hacer. Conocí muchos hombres a lo largo de mi vida, casi todos ellos se acercaban a mí porque buscaban, ya sabes. Es la maldición de ser bonita y tener buen cuerpo, relató Kenny con expresión seria. Durante el secundario y la preparatoria me miraban de esa forma, repugnante, no podía distinguir si tenía amigos o pervertidos interesados en mí, más bien, en mi físico. Y él quedó muda ante el relato de Utsushimi. Se esperaban muchas cosas de parte de ella excepto esto. No sabía qué responder. Un día estaba llevando unos libros importantes para mi próximo examen, dentro de ellos habían muchos apuntes y papeles, se me cayeron al suelo por un tropiezo. Aún recuerdo la molestia que sentí. Una sonrisa nostálgica se dibujó en el rostro de Kenny. Un chico se acercó para ayudarme, al principio creí que era igual a los otros y entonces se ofreció a explicarme los temas de mi examen. Nunca había entendido mejor algo de la escuela en toda mi vida, ¿y sabes qué fue lo mejor? Cada vez que me miraba, lo hacía a los ojos, sin desviarse. Me trató con respeto y cordialidad como ningún otro. Ese era Midoriya Izuku. Midoriya haría cosas como esa, asintió Melissa indiferentemente. No estaba equivocada, podría ser una excelente candidata. Es un hombre único, amable y respetuoso, opinó Kenny sonriendo. Hace años que nos conocemos y jamás me miró con otros ojos además de respeto, pero como todo hombre único, tenía novia. ¿Te enamoraste de él?, cuestionó la mujer de lentes con esperanza renovada. Esta es la situación ideal. No todo está perdido. Siendo honesta, es muy probable que sí. Después de todo fue el único hombre que me observaba sin desvestirme con la mirada, contestó Kenny algo pensativa. Pero al final de todo él nunca me vio como pareja, sino como una gran amiga, y con el tiempo yo también lo aprendí a ver como el hermanito menor que nunca tuve. Todo está perdido, pensó la ojiazul totalmente decepcionada. Entonces, ¿no te interesa como pareja? Si él mismo se acercara y me dijera que me ama y quiere una vida conmigo, aceptaría sin dudar, pero eso no va a pasar. Midoriya-kun solo puede verme con respeto.
Eso es lo que más me gusta de él, respondió Utsusimi riendo un poco. Me conformo con ser su amiga y compañera de trabajo. Sí, es el fin, pensó Shield suspirando de forma resignada. Sigo sin entender por qué me dijiste todo esto. Me fui por las ramas, lo siento. Kemi se rascó la nuca algo apenada. Quiero pedirte un favor muy importante, es algo muy importante para mí. ¿Un favor?, repitió Melissa ladeando la cabeza. ¿Qué cosa vas a pedirme? Cuida a mi gorilla-kun por mí, no lo lastimes por favor, pidió la voluminosa mujer sonriendo. Seguramente ya lo sepas, pero él sufrió demasiado en toda su vida, lo perdió todo una y otra vez, así que por favor, cuídalo todo lo que puedas. Ya está listo, Utsusimi-senpai, anunció Izuku acercándose a las dos mujeres. ¿Interrumpo algo? Claro que no, solo era una pequeña charla entre mujeres, respondió Utsusimi de forma despreocupada. Gracias por la ayuda, mi gorilla-kun. No te preocupes, mi gorilla, le restó importancia sonriendo. Ya casi es hora, vámonos, Shield-san. Vuelvan cuando quieras, exclamó la empleada del local despidiéndose. Lo sabía, es una buena chica para él. Izuku y Melissa estaban próximos a llegar al Hospital General de Musutafu, solo eran unas meras calles lo que les faltaba por recorrer. Durante todo el camino la Ojiazul no dijo una sola palabra desde que salieron de la cafetería, estaba mucho más pensativa y seria de lo normal. En un simple día toda su investigación e información que reunió sobre Ochako Uraraka, la candidata perfecta, fue totalmente desechada y en vano. Luego tuvo una corta charla con Kemi Utsusimi donde descubrió y reconfirmó la gran persona que era su cómplice, y también descartó a otra gran posible candidata. Ese día no había sido para nada productivo, pero por lo menos disfrutó de un delicioso postre de chocolate y un buen café. Te noto muy callada, comentó el peliverde mientras ingresaban al hospital. Bueno, más de lo normal. Estaba pensando en varias cosas, nada importante, dijo la rubia sin expresión alguna. Dime una cosa, ¿qué piensas de tu compañera de trabajo? Utsusimi-senpai, interrogó Deku caminando por los pasillos de la institución sanitaria. Es una compañera de trabajo genial y una buena amiga, la conozco hace varios años y nunca dejó de ser amable con todos. Ya veo, murmuró la mujer de lentes para sí misma. Valora su amistad, hay pocas mujeres como Utsusimi. ¿De qué hablaron mientras no estuve?, preguntó mi gorilla alzando la ceja. ¿Hiciste una nueva amiga sin que lo sepa? Cosas de mujeres, contestó Melissa sonriendo. De lado, nada de tu incumbencia. El Oji Esmeralda sonrió negando con la cabeza. ¿Desde cuando Melissa Shield hablaba en tonos burlones? ¿Acaso está aprendiendo a disfrutar más la vida? Él deseaba con todo su corazón que fuera así. Finalmente llegaron a la habitación de sus abuelas luego de unos minutos de caminata y abrieron la puerta después de tocar. Izuku, Melissa-chan, exclamó Inari con alegría. Llegaron justo a tiempo. Mi gorilla-kun, me alegra verte, saludó Elizabeth sonriendo. ¿Cómo estás, Melissa? ¿Estás tratando bien a tu novio? Sí, abuela, respondió la rubia suspirando. ¿Cómo se sienten ustedes? Estamos de maravilla, aseguró la pelinegra con gran energía. Muero por salir de aquí. Tienes que tranquilizarte, abuela, recomendó el pecoso algo nervioso. Hasta que tío Masaru te dé el alta no puedes salir. Eso no es del todo cierto, sobrino, anunció Masaru ingresando a la sala. Buenas tardes, señorita Shield. Buenas tardes, doctor Bakugo. Melissa devolvió el saludo cordialmente. ¿A qué se refiere con eso? Hicimos unos chequeos y exámenes con varios doctores y pudimos cumplir con la petición de Shield-san y Inari-san, explicó el Bakugo mayor sonriendo. Tienen permiso para salir del hospital hasta el lunes, pueden hacer lo que deseen mientras estén con ustedes. Claro, en el marco de la obviedad, eso va para ti, Inari-san. Ya entendí, refunfuñó Inari fastidiada. En fin, vamos a lo importante. Tío Masaru, gracias por esto, agradeció el peliverde aliviado. ¿Cómo avanza lo demás? No hay novedades, si encuentro algo te avisaré, contestó el castaño con seriedad. Por el momento, solo pueden salir estos 2 días y tienen que volver para seguir con la rutina. ¿Tienen algo que hacer, mi gorilla-kun, Melissa?, cuestionó Elizabeth sonriente. ¿Están libres estos 2 días?
Claro que sí, abuela, contestó la Shield menor con alegría apenas perceptible. Haremos lo que tú quieras, solo nosotras dos. Inari y yo tenemos planes, avisó la madre de Dave Shield ampliando su sonrisa. Iremos a unas aguas termales a las afueras de Musutafu. Oh, es una gran idea, opinó la rubia sonriendo. ¿Ya hicieron las reservaciones? Yo me ocupé de eso, Melissa-chan, respondió la pelinegra victoriosa. Iremos los 4 durante todo el fin de semana. ¿Eh? En ese momento, Izuku y Melissa querían que la tierra se los tragara. Últimamente, Melissa Shield se cuestiona muchas cosas de su vida diaria. ¿Por qué ahora puede ver el mundo de color? ¿Por qué Yaoyorozu sigue siendo la misma? ¿Por qué decidió ayudar a un desconocido a conseguir una novia? ¿Por qué se dirigía a un hotel con aguas termales junto a su abuela, su novio falso y la abuela de su novio falso? Son preguntas bastante simples con respuestas sumamente complicadas. La vida puede traerle montones de sorpresas, algunas agradables y otras, no tanto. La tranquila, monótona y pacífica vida de Melissa Shield dejó de serlo hace rato, específicamente, desde que conoció a Midoriya Izuku. Dentro del taxi donde los 4 viajaban, ella observaba por la ventana de forma indiferente, su rostro no reflejaba nada de nada, era vacío. Inari y Elizabeth charlaban con alegría y emoción. Finalmente podían salir del Hospital General de Musutafu por lo menos durante unos días y disfrutar de unas cortas vacaciones con sus respectivos nietos. Su perfecto plan había salido a la perfección, ambas sabían que Izuku y Melissa los irían a visitar juntos y con eso en mente reservaron por 3 días las habitaciones y la estadía en el hotel. Por su parte, Izuku se encontraba en el asiento de copiloto sumergido completamente en sus propios pensamientos. Observaba por la ventana del taxi a los niños caminar con sus padres, familias riendo y disfrutando momentos juntos, cosas que él no tuvo. No podía ignorar el pensamiento de cómo hubieran sido las cosas si sus padres no fallecían. Seguramente sería más feliz, su abuela no estaría internada por estrés y posiblemente su relación amorosa con Ochako Uraraka jamás se hubiera roto. Una profunda tristeza lo invadió. En los últimos días solo podía pensar en todas esas cosas, una realidad diferente que nunca pasaría en su vida. Desde el espejo retrovisor, Inari logró ver la expresión afligida de su nieto, giró su cabeza hacia la ventana logrando ver que estaban pasando por una plaza llena de familias pasando el día juntos. Abrió un poco su boca sorprendida, se había olvidado que a pesar de que su querido nieto ya era un hombre de 20 años aún seguía siendo una persona muy sentimental. Aunque los años pasarán, Izuku Midoriya era Izuku Midoriya. Ella sonrió orgullosa al entender que siempre que la iba a visitar le daba la mejor de sus sonrisas para alegrarla, ocultando su dolor y tristeza clavándolas en el fondo de su corazón. Lo había criado bien, tenía la certeza de que Inko y Sashi estarían orgullosos del hombre que se había convertido su hijo. «Ya quiero llegar», exclamó la Midoriya mayor con emoción. «Mira, Izuku. Ese es el lugar». La pelinegra señaló un gran establecimiento de estilo cultural japonés a lo lejos, sin dudas era un lugar muy bello y agradable a la vista. Deku volteó a ver la expresión de alegría en el rostro de su abuela, inevitablemente sonrió al verla tan llena de vida, no todo era tan malo como parecía. «¿Qué te parece, Melissa?», preguntó Elizabeth con alegría. «Se parece mucho al otro hotel que fuimos con Nejire, ¿verdad?». La joven ojiazul despertó de su mundo de pensamientos al escuchar la voz de su abuela, volteó su mirada hacia adelante logrando entablar contacto con el hotel. «Se parece bastante», contestó la rubia monótonamente. «El hotel que fuimos con Nejire estaba en Tokio, fue hace varios años». «Ellas están emocionadas, eso es bueno», pensó el pecoso sonriendo de lado, sonrisa que rápidamente desapareció al ver el rostro de Melissa. «Al parecer Shield-san no está muy feliz, seguramente se va a enojar conmigo y me va a culpar de todo otra vez». «Cuéntenme, ¿cómo van las cosas en la universidad?», interrogó Inari con curiosidad. «¿Les ocupan mucho tiempo?».
Hasta el momento va todo bien, contestó Shiel con amabilidad. Los primeros exámenes ya pasaron, así que tenemos momentos de tranquilidad. Por ahora, los próximos exámenes son en julio, así que me lo estoy tomando con calma, respondió Elogi Esmeralda de forma tranquila. Ciencias políticas es mucho más difícil de lo que parece que nuestros nietos son un genios, Inari comentó Elizabeth riendo un poco. Asisten a la mejor universidad de Japón y aprueban con facilidad. Izuku heredó eso de su padre. Mi pequeño Isashi también era muy inteligente, recordó la peli negra sonriendo nostálgicamente. Así conoció a su esposa Inko, ayudándola a estudiar. De tal palo, tal astilla, pensó la ojiazul recordando la historia que le contó Kenny. Es una lástima que Izuku no pueda ayudarme con mi carrera, sería más divertido estudiar en conjunto. Recuerdo cuando Izuku y Katsuki estudiaban juntos en nuestra casa, cuando los veía no podía evitar pensar que eran iguales a sus padres. La peli negra con algunas canas suspiró con aún más nostalgia. Parece que fue ayer cuando el pequeño Masaru venía a mi casa a jugar con mi Isashi. ¿El hijo del Dr. Bakugo?, preguntó la canosa recordando al Zenithō. Es un chico muy educado, se nota que es amigo de Midoriya-kun. Amable. Se cuestionó a sí misma la rubia sobresaltándose. Abuela, no estás tomando medicamentos raros, ¿verdad? Ya hablamos de eso, las pastillas no siempre son buenas. ¿Qué estás diciendo, Melissa?, interrogó la madre de Davesh y él confundida. No tomo pastillas hace años, lo sabes bien. Oh, está bien, si tú lo dices, asintió Melissa bastante dubitativa. Hablaré seriamente con el Dr. Bakugo sobre el tratamiento de mi abuela. No puede decir que el amigo de Midoriya es alguien amable, es imposible. ¿Kacchan fue a visitarte, abuela?, preguntó el Midoriya menor intrigado. Dijo que iría al hospital cuando tuviera tiempo. No pudo venir, estuvo ayudando a Masaru con la dirección del hospital y papeleos, contestó la abuela de Izuku de forma orgullosa. Aún no puedo creer lo mucho que crecieron los dos, ya tenemos 20 años, abuela, llevas diciendo eso desde que entramos a la preparatoria, dijo Deku entre risas. No quiero imaginarme lo que dirás cuando Kacchan se case o algo así. ¿Por qué no puedo imaginarme a ese tipo casándose? Shield era un desfile de dudas, seguramente sea por su carácter explosivo, ninguna mujer lo soportaría. En el transcurso de 10 minutos, los Shield y los Midoriya finalmente llegaron a su destino. El hotel con aguas termales a las afueras de la ciudad de Musutafu. Izuku cargó con su equipaje y el de Inari y Elizabeth, Melissa con el suyo propio, ingresando a la tradicional estructura japonesa. Elizabeth Shield se encargó de pedir las llaves de las habitaciones y todo lo relacionado al servicio que ofrecía el hotel, el cual estaba hecho principalmente de madera. La joven de lentes miraba a los alrededores con curiosidad. Solo había visto un hotel así hace varios años en Tokio y nunca más asistió a uno. Muchas gracias, jovencito, agradeció la Shield mayor recibiendo 2 llaves distintas de parte del recepcionista del hotel. Ya está todo listo, nuestras habitaciones son las 8 y 9. Vaya, qué casualidad, habló Izuku en un tono de sorpresa fingida, muy mal fingida. Habitaciones 8 y 9, nuestros departamentos en la ciudad son el número 8 y el número 9, en serio detesto las casualidades, pensó Melissa claramente irritada. Vayamos a las habitaciones, estaremos aquí varios días así que lo mejor es que nos acomodemos. Bien dicho, Melissa-chan, celebró Inari fascinada con la rubia, eres simplemente perfecta. Inteligente, práctica y versátil. Se lo agradezco, señora Midoriya, dijo Shield educadamente, enterneciendo aún más a la peli negra. No es necesario que me idolatres, eres un ángel caído del cielo que vino a alegrarme la vida. Inari corrió a abrazar a la atónita ojiazul. Si Izuku te deja ir lo golpearé con un bastón y lo obligaré a que te pida perdón de rodillas. Oh, ¿en serio?, cuestionó la mujer de lentes mirando inquisidoramente a Logi Esmeralda. No creo que eso sea necesario, ¿verdad, Izuku? Claro que no, respondió Deku de forma decaída, traidora. Pase lo que pase, al final me terminará golpeando con un bastón. Veamos cómo resuelves eso, inmaduro. La rubia sonrió satisfecha. Eso es por reírte y sonreír cuando todo iba mal. Sonríe ahora, Midoriya. Midoriya suspiró de forma cansada. ¿Cuántas veces tenía que pasar por este tipo de situaciones? De igual forma sonrió, a pesar de todo, era divertido. Melissa casi cae de espalda al ver a Izuku sonreír como si nada. ¿En serio estaba sonriendo en un contexto como en el que estaban?
¿Qué rayos tenía en la cabeza? Sus pensamientos indignados y sorprendidos fueron interrumpidos por el llamado de su abuela, quien se estaba dirigiendo a las habitaciones donde se hospedarían en los próximos días. Los cuatro caminaron por el hermoso hotel de estilo japonés, tanto Inari como Izuku miraban a sus alrededores fascinados, hace tiempo que no iban a un lugar así. Al llegar a las habitaciones 8 y 9, la Shield mayor se paró frente a las puertas con una gran sonrisa de emoción en el rostro. Deku dejó las maletas en el suelo y Melissa alzó su ceja algo intranquila, algo pasaba. La habitación 8 tiene 2 camas individuales, un baño y sala de estar con todo incluido. Ideal para amigos, hermanos o familia, relató la mujer mayor de pelo blanco ampliando su sonrisa, y la habitación número 9 posee una cama matrimonial, un baño compartido y sala de estar con todo incluido, ideal para parejas. Tanto el pecoso como la joven Shield abrieron los ojos de par a par al escuchar las palabras de la madre del científico más reconocido del mundo. Ambas abuelas sonreían satisfechas. Después de todo, la idea de ir al hotel y de los cuartos separados era pura y totalmente suya. Desde el principio este era su objetivo, que sus respectivos nietos pasaran la noche juntos. Las miradas atónitas de los jóvenes presentes fueron reemplazadas por expresiones avergonzadas y nerviosas. Ninguno de los dos quería pasar por una situación tan vergonzosa como esa. El resto de habitaciones están reservadas y tampoco pueden separarse de nosotras por si nos llegara a ocurrir algo, así que no tienen opción, avisó Inari sumamente satisfecha y victoriosa. Recuerden usar protección y cuidarse. ¡Ah, abuela!, exclamó Izuku sonrojado, y ya deja de jugar. No digas esas cosas. Espero que tengas una explicación lógica para hacer una broma así, abuela. Amenazó Shield de forma nerviosa. Pasar la noche con mi gorilla. En la misma cama. Imposible. Mi abuela no se atrevería. Sus mejillas adoptaron un fuerte color carmín al aceptar la verdad. Sí que se atrevería. Tú sabes muy bien que siempre hablo en serio, Melissa. Esto no es una broma, es la verdad, aseguró la anciana canosa con suma seguridad. Tómenlo como unas vacaciones de pareja, olvídense de nosotras y disfruten juntos. Mi corazón no soportará esto, necesito irme de aquí, me voy a desmayar. El corazón de mi gorilla latía muy rápido por los nervios. Creo que, está bien, no es como si tuviéramos opción. De igual forma la rubia extendió su mano hacia Elizabeth. Gracias por la habitación, supongo. ¿Qué rayos hace? En ese momento mi gorilla lo confirmó, moriría de un ataque al corazón. Melissa, no es necesario que, vamos, Izuku. Interrumpió la ojiazul recibiendo las llaves de la habitación y alzando la voz. Trae nuestras cosas, hay que acomodarnos. Pero, Izuku intentó replicar, pero la mirada fulminante de Melissa Shield lo calló, haciéndolo soltar un suspiro resignado. Bien, al no tener más opción, el peliverde cargó con su maleta y la de Melissa, ingresando a la habitación 9 luego de que la mujer de lentes abriera la puerta y entrara. Tanto Inari como Elizabeth chillaron de felicidad. Todo estaba saliendo a la perfección y al pie de la letra. Tenían la convicción de que si esto resultaba, Melissa y mi gorilla se casarían más temprano que tarde. Lo primero que hizo la rubia fue darle un vistazo rápido a la habitación. La cama matrimonial era el único lugar disponible para dormir y solo había un ambiente sin contar el baño. Su sonrojo aumentó y se dejó caer sobre la cama dando un grito ahogado en las sábanas y golpeando el colchón con sus 2 puños. Por su parte, el pecoso dejó las maletas y se tomó la cabeza atónito mientras apoyaba su espalda contra la puerta. Sentía que su pecho le apretaba, era nerviosismo puro. Todo esto. La hija de Dave se levantó de golpe señalando a Deku acusadoramente, pero antes de hacerlo se detuvo a medio camino sentándose en la cama. No es culpa de nadie, simplemente pasó y ya. ¿Por qué recibiste las llaves?, preguntó el Oji Esmeralda sin poder entablar contacto visual con su cómplice. Demonios. Tendré que dormir en el suelo. Estábamos negando demasiado el ofrecimiento. Para ellas tú y yo somos una pareja de novios que se aman, contestó la mujer de lentes volviendo a su monotonía. Si seguíamos negándonos de esa forma, ellas iban a sospechar de nuestra verdadera relación. Sería la peor forma de terminar con esta farsa. Tienes razón, otra vez me salvaste. Izuku soltó una risa nerviosa tranquilizándose nuevamente viéndolo de forma más tranquila. No es tan malo, solo son 2 noches
noches durmiendo en el suelo y listo. Creo que deberíamos hacerlo de forma más justa, una noche cada uno, opinó Shiel con seriedad. Este no es solo un problema tuyo, es de ambos. No te preocupes, tú duerme en la cama. Midoriya suspiró y se separó de la pared tomando su maleta. Ordenaré mis cosas e iré a las aguas termales, estoy muy cansado. La rubia asintió con la cabeza observando cómo el peliverde ordenaba las cosas que habían en la maleta en el pequeño armario que había. Se sentía un poco mal por él, dormiría en el suelo como un animal por 2 noches solo para que ella durmiera en una cama donde normalmente entrarían 2 personas. Suspiró cansada y se sacó los lentes dejándolos sobre una pequeña mesa al lado de la cama para resfregarse la cara. Su propia mentira estaba provocando todo eso. Izuku vació su maleta y abandonó la habitación. Tenía una mirada cansada y muy exhausta, realmente necesitaba relajarse o le daría un ataque de estrés. Caminó por los pasillos del hotel hasta dirigirse a la recepción, donde preguntó dónde estaban los baños termales a la misma recepcionista que atendió a la abuela de Melissa. Recibió las indicaciones de parte del recepcionista y tras un agradecimiento continuó su camino en la búsqueda de la relajación. También se hacía la pregunta de cuánto faltaba para sus vacaciones. Insertar Shigatsu wa Kimi no Uso Host. 01, Kimi wa Basurerareru no. Había pasado 1 hora y no había señales de Midoriya Izuku. ¿Tanto tiempo se estaba quedando en las aguas termales? ¿En serio necesitaba descansar tanto? Esas eran las preguntas que rondaban por la mente de Melissa Shiel, la cual se encontraba tumbada sobre la cama de la habitación mirando hacia el techo. No tenía nada que hacer, los exámenes ya habían pasado, su material de estudio estaba en su departamento en la ciudad y Nejire estaba muy lejos y al parecer lo bastante ocupada como para no leer los mensajes de la hoja azul. En ese momento notó lo aburrida y monótona que era su vida hasta hace unos cortos meses. ¿Cómo era capaz de llevar su vida de esa forma? La respuesta era la depresión. El peor de los fantasmas de su pasado se presentaba ante ella, el dolor recurrente, la soledad persistente y la necesidad de convertirse en alguien que ya no está ignorando sus propios deseos, metas y ambiciones. La vida de Melissa Shield solo podía definirse en una simple palabra con un profundo significado: triste. Todo lo que Melissa hacía lo hacía con tristeza debido a su depresión que cultivó hace muchos de años. ¿Cómo era posible que Midoriya Izuku sonriera a pesar de todo? Ella tenía la certeza de que él también había sufrido mucho y aún así mantenía esa extrovertida y singular personalidad suya. Izuku Midoriya era como un sol en medio de una profunda y oscura noche, una luz incandescente que pocas personas sabían por qué brillaba tanto. Agitó su cabeza con rapidez hacia ambos lados. ¿Por qué pensaba en Midoriya en un momento como este? Últimamente en su cabeza solo rondaban pensamientos relacionados a aquel infantil Oji Esmeralda. Cuando estaba con él pensaba en las razones de por qué era como era, cuando no estaba con él seguía pensando en esas mismas razones. Al final, pensaba todo el tiempo en el molesto e inmaduro Izuku Midoriya. Me niego a aceptar esto, murmuró la rubia avergonzada. No puedo estar pensando todo el tiempo en ese idiota, es simplemente imposible. La rubia chilló pataleando como una niña pequeña haciendo un berrinche. La realidad era innegable y esta afirmaba que sin Izuku Midoriya, Melissa Shield estaba aburrida. Se fue hace 1 hora, nuestras abuelas están en el spa relajándose, dijo Shield para sí mismo. Iré a las aguas termales, pero no para cruzarme con él. Por mí que se vaya lejos. La hoja azul se cayó por un segundo, posó sus 2 manos en sus mejillas sonrojadas con una expresión llena de vergüenza. Lo último que le faltaba era estar hablando sola. Al igual que su cómplice, la nieta de Elizabeth caminó por los pasillos del hotel en dirección a la recepción, donde el mismo recepcionista de las anteriores 2 veces le indicó por dónde se encontraban los baños termales. El empleado sonrió victorioso. Aquella señora le dijo que si 2 jóvenes de esas características entraban a los baños termales cerraran el lugar, y así lo hizo. Al final, todo sea por el cliente y el amor. Melissa entró a los vestidores y suspiró decepcionada. No veía al peliverde por ningún lado, no. Claro que ella no lo estaba buscando. Estamos hablando de la orgullosa e inexpresiva Melissa Shield, quien solo quiere ir a las aguas termales.
Lentamente removió sus prendas deslizándolas por su envidiable y voluminoso cuerpo y las vestimentas rozaban su suave piel mientras caían al suelo. Guardó su ropa en el cesto donde iba la ropa dejando su celular y pertenencias en el mismo, tomó una larga toalla y envolvió su hermoso cuerpo con la misma. Luego ató su cabello para evitar que se moje y entró en aquellos baños tan recomendados por todos. El vapor que emergía del agua hacía nublosa su vista y el calor la sorprendió bastante. Lentamente entró en el agua de alta temperatura tomándose su tiempo para que su esbelto cuerpo se acostumbrara al agua caliente. Sintió una sensación de relajación cuando finalmente sumergió todo su cuerpo en las aguas termales, suspiró y cerró sus ojos por unos momentos, nada ni nadie podía arruinar ese momento. O tal vez sí. SSSH, su mandíbula temblaba, su corazón palpitaba con muchísima fuerza y todo su rostro estaba rojo de la vergüenza. Había visto a Melissa Shield en todo su esplendor. SS Shield, S-san, Midoriya se encontraba en un estado de relajación máximo, por alguna razón que desconocía no había nadie en los baños termales y tampoco nadie ingresó desde que entró. En el momento no le dio importancia, de hecho, no le importaba para nada, era mejor para él. Recién ahora entendía que todo fue un plan maquiavélico orquestado por su querida abuelita, Inari Midoriya. La joven universitaria abrió uno de sus ojos al escuchar su nombre. ¿Quién me nombró? ¿Acaso te conozco? Melissa intentaba focalizar su vista, entre todo el vapor una silueta yacía a unos metros de ella y no era capaz de reconocerla. Su mente recapituló lo sucedido con suma rapidez, digna de una inteligencia privilegiada como la de ella. La llamaron Shield-san de una forma muy nerviosa y justo después de que entró, había un cartel en la entrada de los baños termales que decía cerrado. Abrió sus hermosos ojos azules como si de plato se tratase al reconocer el cabello de arbusto alborotado que había frente a ella. ¿Qué haces aquí? Más que preguntar, Melissa exigió a los gritos: eres un maldito depravado pervertido. Yo solo le hice caso al recepcionista, me dijo que eran los baños. Replicó Deku tapándose los ojos con sus manos y sumamente sonrojado. No quise ver nada. Te lo juro por mi abuela. La mueca de ira de Melissa poco a poco se transformó a una de vergüenza, se tapó su cuerpo como pudo y un fuerte color carmín dominó su rostro. La rubia jamás había pasado por una situación similar ni mucho menos, no tenía amigas, mucho menos amigos hombres. Jamás tuvo un novio o algo similar. Nunca había besado a un chico y nunca había tenido relaciones sexuales con un hombre. Según la perspectiva de Melissa Shield, esta era la situación más vergonzosa de toda su vida. Pequeñas lágrimas llenas de pena aparecieron en sus ojos al no saber qué hacer, sus labios se curvearon hacia abajo, se sentía más vulnerable que nunca. Oye, ¿estás bien? Cuestionó el Oji Esmeralda con preocupación, no sabía qué estaba pasando ya que estaba con los ojos cerrados. Shield-san. ¿Estás bien? Contéstame. No abras los ojos. Ordenó la rubia con voz temblorosa. No te perdonaré si lo haces. ¿Acaso está llorando? Se preguntó el pecoso a sí mismo con confusión. Está bien, te prometo que no lo haré. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Melissa sentía que su corazón iba a explotar. No puedo moverme, creo que es mejor que me vaya, opinó Midoriya tomando el control de la situación. No te preocupes, Shield-san. Solo fue un accidente, le puede pasar a cualquiera. Aún en una situación que muchos llamarían conveniente, Izuku no intentó sacar provecho de lo que tenía enfrente y abandonó aquel baño sin mirarme. Yo me encontraba demasiado avergonzada y apenada como para darme cuenta de lo que estaba haciendo, pero poco tiempo después lo entendí. Sin abrir sus ojos, el peliverde abandonó los baños termales manteniendo el claro sonrojo en su rostro, no podía borrar de su cabeza la imagen del hermoso cuerpo de Melissa Shield. Agitó su cabeza hacia ambos lados, no era correcto pensar así de su amiga. Aún no podía creer todo lo que estaba pasando en su vida en los últimos meses. Izuku Midoriya odiaba muy pocas cosas en el mundo. Era conocido por ser un hombre amable y bueno, y por esa misma razón no era alguien que tuviera sentimientos de ese tipo.
De igual forma, al igual que toda persona en el mundo, Izuku Midoriya era humano y también era capaz de sentir emociones negativas como el sufrimiento, dolor emocional y odio. Por esa misma razón, Izuku Midoriya tenía un irracional odio hacia las situaciones vergonzosas como la que recientemente había experimentado. Desde que era un niño Izuku se ponía nervioso con una facilidad impresionante, destacaba por ser tímido hasta que maduró en su adolescencia. Aunque ya había madurado, en esencia seguía siendo el mismo, así que aún le quedaba algo de esa personalidad nerviosa y tímida. Especialmente cuando se relaciona con mujeres, íntimamente. Esas ideas se repetían en la mente del pecoso mientras volvía a su habitación compartida en aquel hotel que su abuela y Elizabeth y él tuvieron la fabulosa idea de ir. ¿Por qué tenía tanta mala suerte? ¿Por qué nadie le dijo que los baños termales eran mixtos? Son preguntas que jamás tendrían respuesta, y el Peliverde lo sabía muy bien. Dentro de todo, se estaba acostumbrando a esas situaciones inoportunas. Pero jamás se hubiera esperado algo como lo que acababa de pasar, ver a su cómplice de farsa completamente desnuda frente a él estaba a otro nivel. ¿Con qué cara la miraría ahora? Seguro Melissa Shield debe pensar que es un pervertido asqueroso y lo terminaría asesinando mientras duerme dando a relucir su lado de tsundere maniática. El Oji Esmeralda agitó varias veces su cabeza dejando de lado la imposible escena, estaba viendo demasiado anime y estaba afectando su percepción de la realidad. Melissa se encontraba demasiado avergonzada como para reprocharle algo, lo pudo notar en su mirada. Ella había llorado por la vergüenza que sintió en el momento. Midoriya suspiró cansado por incontable vez en el día y resfregó la cara con ambas manos. ¿Desde cuando vivir su vida diaria era tan cansador? Respuesta obvia. Desde que conoció a Melissa Shield. Levantó la mirada notando que había llegado a la habitación 9, a desgano sacó la tarjeta llave del bolsillo e ingresó a la habitación. Lo primero que hizo fue tumbarse en la impresionantemente cómoda cama matrimonial boca arriba, no hizo ni el más mínimo esfuerzo físico y ya se encontraba demasiado cansado. No podía dejar de pensar en cómo se encontraba Melissa, había salido de los baños. ¿Iba a entrar en ese mismo momento a la habitación? ¿Se encontraba bien? La expresión en el rostro de la rubia respondía por sí sola a la última pregunta, obviamente no estaba bien después de la vergonzosa escena. Las mejillas de Izuku inevitablemente se tornaron sonrojadas al recordar la imagen de Melissa Shield desnuda frente a él. No podía mentirse a sí mismo, nadie en su posición lo haría. Melissa Shield era una mujer muy hermosa a tal punto que era el estereotipo viviente de mujer perfecta, físicamente hablando, claro. Izuku Midoriya tuvo la sumamente exclusiva vista única de la hermosa mujer llamada Melissa Shield en todo su esplendor. Ningún otro hombre la había visto de esa forma, solo el pecoso. En palabras de su amigo, Minoru Mineta, Izuku sería considerado un desgraciado afortunado y mal amigo que acapara una delicia extranjera para sí solo. Qué suerte que Mineta no tenía idea de esta situación, en el caso contrario, Midoriya se vería obligado a enseñarle a respetar a las mujeres por cuantigésima vez en su vida. ¿Qué estará pensando de mí ahora? Preguntó Pecoso en voz alta para sí mismo. ¿Creerá que soy un pervertido sin remedio? ¿O escuchará mis explicaciones? El Peliverde suspiró nuevamente, pero esta vez soltó un suspiro de preocupación. Su relación con la Oji Azul podía llegar a resultar muy afectada por esto. Abrió un poco sus ojos verdosos con ligera sorpresa, porque últimamente solo pensaba en Melissa Shield. Desde que se despertaba hasta que se dormía sus pensamientos se basaban casi enteramente en aquella mujer de lentes. Ya sea por la farsa que compartían, los problemas que generaban esta última o simples pensamientos recurrentes relacionados a la particular personalidad de la blonda. La realidad era aplastante, Izuku Midoriya pensaba constantemente en Melissa Shield y Melissa Shield pensaba constantemente en Izuku Midoriya. El destino demostraba ser sumamente curioso. Hace unos cuantos minutos atrás la joven Shield se hacía la misma pregunta sobre la misma situación. No me creo que todo en mi vida actual se base en ella, murmuró Izuku mirando al techo con seriedad. Digo, es mi amiga y me importa, pero no pienso siempre en Shield-san.
Obviamente, eso era mentira y el mismo Midoriya Izuku lo sabía, y muy en el fondo lo aceptaba, aunque no tanto como se intentaba autoconvencer. El Oji Esmeralda resopló al no encontrar una respuesta lógica, o excusa, de la razón por la que le importaba tanto la nieta de Elizabeth Shield. ¿Era por sus notables similitudes? ¿Por su necesidad irracional de querer ayudar a las personas a resolver sus problemas? ¿O simplemente quería ayudarla por pasar bastante tiempo con ella? ¿Realmente nos parecemos? ¿Es por eso que me das tanta curiosidad, Shield-san? Midoriya empezó a reír por lo bajo. Por eso quiero ayudarte con tanto fervor a que te aceptes a ti misma. Aunque, me gustaría verte sonreír auténticamente. La expresión neutral de Midoriya poco a poco se transformó a una más sombría, haciendo notar su cansancio y fatiga tanto mentales como físicos. Su sonrisa deslumbrante había desaparecido totalmente, parecía otra persona completamente distinta, su expresión sombría revelaba todo el sufrimiento que guardaba dentro de sí mismo. La mirada cansada en los ojos de Izuku y su rostro lleno de dolor y desesperanza reflejaba todo lo que había sufrido y superado en su vida. Obstáculo tras obstáculo. A diferencia de Melissa Shield, el peliverde sí había superado su pasado y aceptó vivir con el dolor, pero al final siempre era algo recurrente pensar en sus padres. Su principal diferencia los relacionaba directamente. Un pasado sumamente trágico y doloroso. Y a la vez los dividía, ya que la blonda se escondía de este mismo. El Oji Esmeralda abrió ligeramente los ojos aceptando sus propios pensamientos. Su vida actual se resumía en pasar tiempo con Melissa Shield o pensar en Melissa Shield cuando no estaban juntos. Si la viera sonreír auténticamente tal vez me sentiría mejor conmigo mismo, resolvió el pecoso estirando su mano hacia el techo, un acto bueno y puro totalmente desinteresado, o más bien, un acto desesperado. Soy un hipócrita desesperado por vivir al máximo, qué imbécil, bufó Deku sobre sí mismo, qué patético eres, Izuku Midoriya. Melissa había salido de las aguas termales luego de varios minutos de completa parálisis, insultos mentales hacia su abuela y muchos pensamientos nerviosos relacionados a la reciente situación. Se encontraba sentada sobre los asientos ubicados en los vestidores de mujeres con una gran toalla cubriendo su esbelto y curvo cuerpo. No podía borrar el sonrojo en su rostro y su pulso no volvía a la normalidad. La blonda creía que en cualquier momento su corazón explotaría y moriría de esa forma patética. Un hombre la había visto totalmente desnuda, algo que jamás pasó en sus 20 años de vida. Se sentía muy avergonzada y apenada, y lo peor es que la única culpable de todo era ella misma. Sumado a todo esto, ella también logró ver a Midoriya Izuku desnudo solo por un instante. Nunca había visto a un hombre desnudo en toda su vida, sin dudas ese momento fue el más erótico que experimentó. ¿Cómo podía mirar a los ojos a su cómplice ahora? Ambos se vieron desnudos, algo sumamente incómodo, además tenían que dormir bajo el mismo techo y en la misma habitación. ¿Por qué todo en su vida se había vuelto tan complicado? Desde abril de ese año pasaba de problema en problema sin parar. Ya estaba harta. Melissa no pudo evitar pensar en la posibilidad de revelar toda la verdad a su abuela y a Inari Midoriya de una vez por todas. Sus problemas finalizarían, su vida se reacomodaría a como era antes y conseguiría la tan añorada paz que buscaba. Adiós Yaoyorozu, adiós candidatas, adiós momentos incómodos y vergonzosos, adiós a todo. Una mueca de desagrado deformó en el rostro de Melissa Shield, existía una alta probabilidad de que si revelaba toda la verdad también significaría decirle adiós a Midoriya. ¿Por qué esa idea no le agradaba? La primera respuesta que le llegó a la cabeza fue porque era su único amigo sin contar a Nejireado. Pero bien en el fondo, tan en el fondo que Melissa Shield no quería aceptarlo, quería seguir saliendo con Midoriya Izuku, a pesar de todas las penas, se divertía con él. Desde ese día en abril, Melissa Shield comenzó a ver el mundo de color, empezó a ver el mundo con otros ojos, por primera vez en mucho tiempo, la joven Shield sabía lo que era divertirse. La auténtica verdad era que la Oji Azul tenía miedo de que su vida volviera a ser monótona y aburrida como antes, una vida solitaria y depresiva, la vida que Izuku Midoriya tanto se esforzaba por cambiar.
La mujer de lentes se sorprendió a sobremanera al notar que sus manos temblaban, miraba con incredulidad su propia reacción inconsciente sin poder creerlo. Era miedo. ¿Qué? ¿Qué me está pasando? Se preguntó a sí misma Melissa tragando saliva con pesadez. ¿Y yo, tengo miedo de que mi gorilla se aleje de mí? Las pupilas de la rubia temblaban a medida que su sonrojo y su pulso cardíaco nuevamente empezaban a incrementar desmesuradamente. Sus labios temblaban levemente y sus ojos se abrían más y más. A su cabeza llegó la posible y remota idea que tanto quería evitar y que no aceptaría por nada en el mundo. No. Me niego. Es imposible. Ni en 1.000.000 de años. La mujer norteamericana llevó sus 2 manos hacia sus mejillas y soltó un leve chillido dirigido a ella misma. Nunca pasará. Jamás. Subió sus rodillas en el asiento y las pegó en su torso, rodeó sus piernas con ambos brazos y escondió su cabeza entre sus muslos. Parecía una niña pequeña intentando esconderse. Estamos hablando de la orgullosa Melissa Shield, ese témpano de hielo inquebrantable que jamás demostraba ni la más mínima emoción sin contar el enojo o la frustración. Melissa Shield jamás aceptaría lo que estaba pensando, no existía posibilidad o cabida alguna para que eso pasara. ¿Quién creen que es? Ese tonto infantil no me gusta. Negó Shield con decisión un poco bastante dudosa. No puede gustarme, ¿no? O tal vez sí. No. Definitivamente no. La ojiazul suspiró sintiendo frustración de sí misma, no era capaz de saber sobre sus propios sentimientos. Eso significaba un punto para ella. Si no podía saber qué era lo que ella misma sentía, no había posibilidades de que le gustara un hombre, y mucho menos alguien como Midoriya Izuku. Cualquiera pensaría que eso era lo más tonto y estúpido que escucharon en toda su vida, pero para la joven estudiante tenía todo el sentido del mundo. Usando palabras de Nejire, Melissa era alguien que no tenía idea sobre el amor. Melissa Shield era la única persona en el mundo que buscaba explicaciones científicas y lógicas sobre el amor y los gustos emocionales. ¿Ahora qué hago? ¿Vuelvo a la habitación y finjo que no pasó nada? Cuestionó la blonda para sí misma. No, obviamente ninguno de los dos nos sentiríamos cómodos, tenemos que hablarlo de una forma u otra. La mujer de lentes se recompuso levantándose del asiento y respirando profundamente mientras cerraba los ojos. Era una mujer de 20 años, no una colegiala que no tiene idea de la vida.